Buenas tardes, hermano o hermana que nos está escuchando. Bienvenidos al programa de la Biblia Cotidiana. En este día vamos a hablar sobre las misiones en general. Vamos a tratar de explicar una postura bíblica sobre las misiones y vamos a entender que nuestra idea tradicional de misión no necesariamente corresponde a la Biblia. Todos podemos ser misioneros en primer lugar. Y en segundo lugar, la misión es diferente del evangelismo. Muchas veces se considera como que son la misma cosa. La misión tiene relación también con la labor profética, como vamos a ver. También una cosa que vamos a estudiar aquí es que el misionero debe realizar milagros. Y por otra parte, que la misión, de acuerdo a los cánones bíblicos, puede fracasar. Y finalmente vamos a ver unas reflexiones. Primero vamos a definir misión. ¿Qué es una misión? Estamos buscando un sentido amplio de este término. Una misión es una asignación, en este caso, para proclamar el reino de Dios, con el objetivo de que la gente se convierta en discípulos de Cristo. Esto, como podemos ver, no excluye ni incluye tampoco cosas que tradicionalmente se consideran dentro del campo de la misión. Por ejemplo, la actividad misionera puede darse también entre miembros de una iglesia, porque no todos los miembros de la iglesia son discípulos, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de mucha confusión doctrinal. Pero vamos a hablar de esto con mayor detalle. Primero vamos a distinguir misión de evangelismo. ¿Cuál es la diferencia? El evangelismo es una estrategia ante un grupo de personas diversas. Es como echar la red y ver qué pesca el Espíritu Santo. Puede ser una plática de una hora ante varias personas, ante muchísimas personas. Puede haber un evento evangelístico. Eso, estrictamente hablando, no es una misión. La misión se da en un tiempo específico, durante un tiempo determinado por el Señor y está dirigida a un grupo específico de personas. Puede ser una comunidad, una población, pero es un grupo específico. También tenemos que tener en cuenta que la misión puede ser una asignación a un llamado. ¿Qué quiere decir esto? No todos los llamados, o más bien no todos los asignados a ser misioneros son llamados a ser misioneros. El llamado misionero es un llamado prácticamente de por vida a evangelizar comunidades, a evangelizar poblaciones y también a plantar iglesias. Esto no es el llamado al que me refiero más bien en general a las asignaciones misioneras. La asignación misionera, entendida así, es más modesta y de menor duración. No por eso es menos importante. Se puede tratar de testificar sobre lo que ha hecho el Señor en nosotros e incluso evangelizar a un grupo de personas dentro de la misma comunidad. Puede ser, por ejemplo, personas que se reúnen en nuestra propia casa o a las que tenemos acceso por un tiempo. El tamaño del grupo puede variar, pero los principios son los mismos. Estas personas no son discípulos del Señor, por eso es una misión. Vamos a estudiar nuestro texto que va a ser Lucas 10, del 1 al 16. Y dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino.
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos a ver en primer lugar que el Señor nos da unos principios generales aquí para el trabajo misionero, que deberían ser los principios que se siguieran en todas las misiones y en asignaciones misioneras como las que estamos hablando. En primer lugar, los envía de dos en dos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al Antiguo Testamento, un testimonio es válido solamente si es presentado por dos o más personas. Esto nos habla de que los misioneros están enviados a dar testimonio. En este caso, es el testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Luego nos dice también el Evangelio que el Señor los envió a los lugares a donde Él había de ir. Así nos envía a nosotros el Señor como sus mensajeros y luego Él va a visitar ese lugar o esa comunidad a la que nos está enviando, ya sea para bendición o para juicio. También nos dice el Señor que la mies es mucha y los obreros pocos. Esto quiere decir que siempre tenemos que tener esta oración en mente, que Dios envíe más obreros a su mies, a su campo, y que cuando nosotros somos obreros, cuando somos llamados a una misión o una asignación misionera, somos la respuesta a esa oración. Somos obreros, en cuarto lugar. Esto quiere decir que estamos llamados a cultivar esta mies y a, en la medida de lo posible, darle crecimiento. También nos dice el Señor algo que es un poco raro. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como misionero se tiene que poner, o el Señor lo va a poner en una posición de desventaja, de debilidad, incluso a merced de la maldad de las personas. O sea, va a depender esto de la buena voluntad de las personas a las que se les va a ministrar. ¿Por qué? Porque los misioneros tienen que representar la humildad y la mansedumbre del Señor Jesús. También les dice que no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Esto es, tienen los misioneros que renunciar a sus propios recursos. Se tiene que notar que no tienen recursos, porque por eso los manda sin calzado incluso. Pero, ¿por qué la prohibición de saludar a alguien en el camino? Porque si saludamos a un conocido, si cuando estamos en una asignación misionera le hablamos a una persona, por ejemplo, por teléfono, y le platicamos nuestra situación, solo la vamos a preocupar, porque la asignación misionera es difícil. ¿Por qué? Porque de una forma u otra empezamos a depender de las otras personas a las que les estamos ministrando.
Aquí también viene la conexión entre el misionero y el profeta. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado misionero y la asignación misionera pueden tener carácter profético si se está refiriendo a ministrarle a personas que en realidad pertenecen a la iglesia o ellos consideran que pertenecen a la iglesia. Podemos aquí imaginar muchas situaciones, pero para hacer la conexión vamos a citar este versículo de Jeremías. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que los hombres de Anatot maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Esto lo estamos citando por lo siguiente, porque podemos ver que hay la conexión de que el Señor envía al profeta Jeremías como un cordero inocente. Así también a profetizar al pueblo de Israel que no se quiere arrepentir. Así también, en un momento dado, nosotros podemos ser enviados a discipular, pero a la vez hacer el rol de profetas, un pequeño rol de profetas, digamos, en nuestra iglesia. Esto es muy delicado y espero no se me vaya a malinterpretar. Puede ser, por ejemplo, que tengamos que hablarles a personas que no están tan conectadas a la iglesia como ellas creen y tengamos que discipularlas y nosotros sabemos que estas personas en realidad no son discípulos. La pregunta es si quieren ser o no quieren ser. Puede ser que digan que lo quieren ser, pero en cómo nos reciben, en cómo nos traten, se va a ver a lo largo de los días o de las semanas o los meses o lo que tenga que pasar. No me refiero aquí a crear intrigas y rebelión contra un pastor en una iglesia. En primer lugar, estas actividades de las que estoy hablando no son para personas que acaban de entrar en una iglesia o recién convertidos, etcétera, ni tampoco para andar de iglesia en iglesia anunciando o haciéndola de profeta. Me estoy refiriendo nada más a cuestiones cuando la iglesia se está desviando y la persona de la que estoy hablando tiene la madurez suficiente para reconocerlo. Y claro, lo primero sería, si es posible, hablar con el pastor. Pero esto no es posible en todas las iglesias. No es posible, por ejemplo, en las mega iglesias. Entonces, hay muchas situaciones y mi oración es que el Espíritu Santo le dé a usted, hermano o hermana que está escuchando esto, el discernimiento para saber cómo aplicar estas palabras. Ahora vamos a ver qué dice exactamente el Señor Jesús sobre nuestros anfitriones. Hemos visto que el llamado profético y el llamado misionero hacen, especialmente esta cuestión de la asignación misionera o el llamado misionero, hacen que uno tenga que depender de otras personas. Para muchos de nosotros esto no es fácil. Requiere renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo y aceptar la ayuda de otras personas. Pero aquí está cómo lo ve el Señor esto. En primer lugar, tenemos que bendecir la casa, la familia, las personas que nos están ayudando. No nos corresponde hacer un examen concienzudo de si estas personas realmente son discípulos del Señor. El Señor lo sabe. Nosotros tenemos que bendecirlas. Si algo pasa, si nos rechazan finalmente o si no son dignos, la bendición regresará a nosotros, dice la palabra del Señor. También tenemos que aceptar toda ofrenda. Esto quiere decir aceptar dinero, comida, alojamiento, pero no verlo como que uno está pidiendo limosna, sino que el obrero es digno de su salario, es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, no se va uno a poner tampoco en un plan de que todos tienen la obligación de servirle a uno, pero uno tiene que aceptar eso con la conciencia de que uno está haciendo el trabajo de Dios.
Y la prohibición de ir de casa en casa es para no causarle tropiezo a nadie, para no causarle tropiezo a la comunidad de ninguna forma. Si vamos de casa en casa por no molestar a una persona, vamos a terminar molestando a todos y nuestra actitud no va a ser buena. Por otra parte, si hubo un problema en la primera casa, entonces el Señor lo resolverá. Si tenemos que irnos, pues tenemos que irnos de esa comunidad y abandonar o declarar terminada la misión, en la asignación misionera, como vamos a ver en un momento. Estas son las instrucciones para la comunidad, sobre la comunidad que nos recibe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, aceptar lo que nos ofrezcan. Dice el Señor que comamos lo que nos pongan por delante sin examinar si esto es de cierta, de nuestro gusto o de calidad, etcétera. Aquí, pues lo ideal es que normalmente, claro, que la gente que acepta al Señor eh, y nos recibe va a ser generosa, pero también hemos encontrado casos en que la gente les ofrece a los misioneros lo que no quiere, lo que no se va a comer, digamos. También lo tenemos que aceptar. Y pues es el Señor el que juzga los corazones y el que va a juzgar finalmente a esta comunidad. Vamos a sanar a los enfermos de la comunidad que nos recibió, no de los que están en duda, los que no nos recibieron. Pero sí vamos a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar porque así lo dice la palabra de Dios. Y también dice aquí que tenemos que proclamar el reino de los cielos se ha acercado, es lo que tenemos que decir. Tenemos que proclamar que el reino de Dios se ha acercado a esa comunidad. Esto quiere decir anunciar el evangelio completo. ¿Qué hacer si no nos reciben? ¿Qué pasa si esta comunidad, grande o pequeña, puede ser mínimo 2 personas, máximo toda una ciudad? No lo sé. ¿Qué hacer si no nos reciben? Este es el procedimiento. Primero hay que proclamar una separación total de estas personas. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Hay que proclamar la cercanía del reino, pero esta vez para juicio. Decirles que sepan que el reino de los cielos se acercó a ustedes. Esto quiere decir que es una posibilidad que la misión fracase en términos humanos. Dios respeta la voluntad de las personas. Él no va a obligar a nadie a que nos acepte a nosotros, a que lo acepte a Él. Entonces, aunque esto se ve como fracaso desde el punto de vista humano, no es un fracaso desde el punto de vista de Dios. Para el Señor, nosotros somos el mensaje. La persona es el mensaje. El enviado es el mensaje. Como traten al enviado, así están tratándolo a Él. Entonces, si no nos reciben, pues es parte de la asignación. Es una posibilidad. Y esto nos lleva a pensar cuántas veces en las misiones no se contempla siquiera esta posibilidad, sino que se hace todo lo posible por plantar iglesias y por estar ahí en la comunidad, aunque la comunidad no acepte. Entonces, mi sugerencia nada más en este caso es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Señor habla de que hay un juicio sobre los incrédulos. Vamos a hablar un poco de esto. Nos dice en primer lugar que el juicio es peor que el juicio de Sodoma, porque los misioneros son enviados de Dios, de la misma forma que los ángeles fueron enviados a Sodoma para testificar, para ver si esta comunidad está abierta a la misericordia de Dios o el juicio va a caer sobre ella. También nos dice el Señor que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros, entonces se hubieran arrepentido estas ciudades idólatras del Antiguo Testamento.
Esto nos lleva a inferir que cuando ocurren milagros, cuando hay señales, cuando hay sanidades y las personas de todas maneras rechazaron a los misioneros, esto puede pasar, entonces el juicio es peor. La gente se hace más culpable mientras más milagros haya visto y más señales haya visto de la presencia de Dios. Y también le dice el Señor a Capernaum que está engañada, que no va a subir al cielo, sino que va a descender hasta el abismo. Dice hasta el infierno. Esto nos lleva también a contemplar algo muy duro. Mucha gente cree que está bien con Dios. Mucha gente religiosa piensa que no se va a condenar y está equivocada. Decíamos que para Dios la persona es el mensaje, el misionero es el mensaje, el que los escucha me escucha a mí, dice el Señor. Esto también nos lleva a considerar que el misionero, ya sea misionero en poca escala o en gran escala, tiene la gran responsabilidad de hablar como que Dios está hablando. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no causar tropiezo con ninguna palabra o actitud carnal ni mundana. Por otra parte, nos dice que el que nos rechaza, lo rechaza a Él. Entonces, esto nos debe dar tranquilidad. Nunca debemos buscar vengarnos, desquitarnos, ni reivindicarnos, reclamarle a alguien por habernos maltratado en el papel de misioneros y como parte de una asignación misionera. Nosotros nada más en ese caso estamos haciendo nuestro trabajo y el maltrato puede ser parte del trabajo. Es parte de el contrato cuando uno toma una asignación misionera por parte del Señor. El Señor es el que juzga. ¿Cómo sé, para terminar, cómo sé si Dios me está asignando una misión en este sentido? Mi sugerencia es que usted examine si el Señor ha estado llamándola a testificarle a ciertas personas inconversas, mientras que los recursos económicos están mermando o de alguna forma usted ha renunciado, los ha disminuido voluntariamente. Esta debilidad en la que el Señor lo está poniendo a usted o le está poniendo a usted es probablemente un llamado a una misión, ya sea en pequeña o gran escala. Para el Señor da lo mismo. Para el Señor es lo mismo. Siempre hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Un solo pecador, Él deja las 99 ovejas para ir tras una oveja. Entonces, si este es el caso, hay que orar para tener esta confirmación y que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude también con su guía sobre cómo proceder. Estas son las reflexiones finales de esta exposición. El llamado misionero es muy exigente, como podemos vislumbrar en lo poco que hemos dicho aquí. Entonces, todos los congregantes deberíamos preocuparnos, por lo menos, por donar a las misiones. Porque ya vemos que el misionero va como oveja en medio de lobos. El comprender que la misión puede tener dos resultados, ser aceptados o ser rechazados, también nos ayuda a comprender que no tenemos que perseverar indefinidamente ante una comunidad que no nos está aceptando, que nos está despreciando. Pero cuando empieza y termina una asignación misionera depende del Señor. A veces es claro, el Señor indicará el final por medio de las circunstancias, cuando se nos rechaza abiertamente, etcétera, como San Pablo, que lo corren, o algo por el estilo, que lo corren de un pueblo o lo apedrean. Otras veces tenemos que consultar con el Señor. Si vemos que no hay frutos y que el corazón de las personas implicadas solamente se está endureciendo, probablemente es tiempo de terminar la misión. Espero que esta enseñanza, esta reflexión le haya sido útil. Hermano o hermana, muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga.